es la ciudad de Sion, en ella se reúnen las tribus del Señor. Cuánto gozo me dio hoy, vamos ya hacia la casa de Dios. A tus puertas, Jerusalén, vamos ya hacia la casa de Dios. Fuerte y bien construida es la ciudad de Sion, en ella se reúnen las tribus del Señor. Cuánto gozo me dio hoy, vamos ya hacia la casa de Dios. A tus puertas, Jerusalén, vamos ya hacia la casa de Dios. Ya hacia la casa de Dios. A tus puertas, Jerusalén, vamos ya hacia la casa de Dios. Cuánto gozo me dio hoy, vamos ya hacia la casa de Dios. A tus puertas, Jerusalén, vamos ya hacia la casa de Dios. Fuerte y bien construida es la ciudad de Sion, en ella se reúnen las tribus del Señor. Cuánto gozo me dio hoy, vamos ya hacia la casa de Dios. A tus puertas, Jerusalén, vamos ya hacia la casa de Dios. Todos me dio hoy, vamos ya hacia la casa de Dios. A tus puertas, Jerusalén, vamos ya hacia la casa de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con ustedes. Para disponernos a celebrar los sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Apiádate, Señor, de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad.
Señor Dios, que quisiste proveer de pastores a tu pueblo, infunde en tu iglesia tal espíritu de piedad y fortaleza que suscite ministros dignos de tu altar y los haga ser valientes y humildes, promotores del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del segundo libro de las Crónicas. Después de la muerte del sacerdote Jehoiada, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces, abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, para que se presentara ante el pueblo y le dijera: esto dice el Señor Dios. ¿Por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso. Han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra Él y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Jehoiada y mató a su hijo Zacarías, quien exclamó al morir: que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes de los pueblos y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido, y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Jehoiada, y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David mi servidor, dice el Señor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre. Afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia, y su trono durará igual que el cielo. Pero si sus hijos abandonan mi ley y no cumplen mis mandatos, si violan mis preceptos y no guardan mi alianza, castigaré con la vara sus pecados y con el látigo sus culpas, pero no les retiraré mi favor. Proclamaré sin cesar
no desmentiré mi fidelidad, no violaré mi alianza, ni cambiaré mis promesas. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten pues pensando: ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A continuación, el presbítero Ricardo Atoche Enseñat, rector del seminario, llamará al seminarista que recibirá el ministerio del lectorado. Acérquese el seminarista que recibirá el lectorado, Sergio Ucán Mejía.
Busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Hermanos sacerdotes, religiosas oblatas de Jesús sacerdote, jóvenes seminaristas, hermanos y hermanas todos, muy queridos en Jesucristo nuestro Señor. En esta primera lectura nos damos cuenta de que el rey la había llevado muy bien con el profeta Jehoiada, pero en cambio con Zacarías, el hijo de él, no. Pero es que el rey y el pueblo, o parte del pueblo, habían cambiado, se habían apartado de Dios para adorar a otros dioses. Zacarías tuvo la opción de quedarse callado, de no meterse en problemas, pero él sintió su deber de revelarle al rey y al pueblo lo que es la voluntad de Dios, y lo hizo con valor, respeto y valor. Fidelidad a la palabra ante todo. Por eso, pues fue llevado a la muerte. Claro, después vino el castigo anunciado por parte de Dios para el pueblo y especialmente para el rey. Pero aquel hombre cumplió. Así es. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer? Sergio, como lector, te tocará ante todo el servicio a la palabra, aprender la fidelidad a la palabra. Y esta fidelidad se vive más que en conocimientos, se vive en la fidelidad. Y por otra parte, los santos padres de la Iglesia y todos los que han estudiado y leído sobre la Escritura, no estudiaron en otros libros, estudiaron en la Escritura. La leyeron, la meditaron. Así es que hay muchos escritos que nos ayudan a penetrar más a fondo la Escritura, pero esto nunca debe suplir a la Escritura. Lo más importante, como para ellos que nos dejaron grandes tesoros, es conocerla, penetrarla, meditarla, ese conocimiento y esa fidelidad. Ahora bien, conociendo la palabra, meditando la palabra, teniéndola en cuenta, hay que también leer la realidad, conocer los signos de los tiempos e iluminarlos con la palabra de Dios. Tomar esta lámpara y poner bajo la lámpara de la palabra de Dios todo lo que está aconteciendo, para que así puedas tú interpretar la palabra viva de Dios. No es un conocimiento ya hecho y definitivo, sino que es continuo. De él podemos sacar continuamente tesoros nuevos. ¿Por qué? Porque como palabra viva es actual para iluminar situaciones nuevas. Fidelidad a la palabra, reflexión de la palabra, y esa fidelidad implica muchas veces decir o hacer cosas que son incómodas por algunos, pero eso es lo que se espera de un lector. No es solamente pararse a leer, como tantas veces lo habrás hecho, sino ser responsable de la palabra y transmitirla en esa fidelidad a todos y ayudar a otros también a penetrarla. Dice el Señor que no podemos servir a Dios y al dinero. Hay muchos que sin darse cuenta lo están haciendo y dicen, no, yo no soy un idólatra, pero hay que trabajar y hay que trabajar y hay que enfrentar tantas realidades que ahora vivimos, tantos esfuerzos para salir adelante. Y muchas veces se termina adorando al dinero, sirviendo al dinero, por tanto pensar en él, por tanto esforzarse por él. Algunos llegan
a olvidarse de Dios. No hay tiempo para Dios, hay mucho que hacer. Por eso es importante decidirnos desde ahora. No podemos servir a Dios y al dinero. Y como seminaristas y como sacerdotes, también lo tenemos de tener presente. No buscar esos bienes materiales, sino el servicio de Dios. Y como dice el mismo pasaje más adelante, busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Por eso, Jesús, Luis y César, que ustedes desde ahora se decidan a buscar el reino de Dios y su justicia. No es solamente un paso litúrgico, sino una decisión fundamental. Ya la tomaron desde que entraron al seminario, sí, pero ahora ante la iglesia vuelven a decirle sí al Señor que los llama. Es una mutua aceptación de parte de la iglesia que habla en nombre de Dios para admitirlos a ustedes a las órdenes sagradas. Aunque falte todavía algún tiempo de preparación, pero ya desde ahora, hombres de Dios, alejados de intereses vanos, intereses meramente humanos, buscando siempre desde hoy el reino de Dios y su justicia desde hoy y para siempre. Si lo han hecho así, bendito sea Dios que lo hayan hecho hasta ahora, pero es el paso adelante para decir, me comprometo a seguir buscando el reino de Dios y su justicia. Sea alabado Jesucristo. El presbítero Ricardo Atoche Enseñat, rector del seminario, llama por su nombre a cada uno de los hermanos que quieren manifestar públicamente su deseo de ser admitidos entre los candidatos a las órdenes sagradas, y los presenta ante el obispo, quien en nombre de la Iglesia los recibe, ofrece y bendice. Acérquense los seminaristas que serán admitidos como candidatos a las órdenes sagradas. Ángel Jesús Llanos Uc. Luis Jorge Espadas Herrera. César Abraham Calderón Ojeda. Ahora, los candidatos a las órdenes sagradas, en un diálogo con el obispo, manifestarán su deseo de consagrar sus vidas al servicio de Dios y de los hombres. El obispo, en nombre de la Iglesia, confirmará la llamada que un día Cristo les hizo. Los candidatos ofrecerán sus vidas a Dios para que los bendiga y los haga permanecer en este propósito. Ángel Jesús, César Abraham, Luis Jorge, queridos hijos, los pastores y maestros responsables de su formación y todos aquellos que aseguran conocerlos han dado de ustedes un informe favorable. Por mi parte, yo confío plenamente en su parecer, por consiguiente les pregunto, ¿quieren, respondiendo al llamado de Dios, continuar preparándose debidamente, de tal manera que sean aptos para recibir en el momento oportuno el orden sagrado y puedan así desempeñar con dignidad el ministerio que la Iglesia les confía? Sí, quiero. ¿Quieren formar su espíritu de manera que sean capaces de servir fielmente a Cristo el Señor y a su cuerpo, que es la Iglesia? Sí, quiero. La Iglesia recibe su propósito con alegría, que Dios mismo lleve a término
esta obra buena que en ustedes ha comenzado. Todos, amén. Amén. Todos de pie. Escucha, Padre, nuestras súplicas y por tu bondad, dígnate bendecir a estos hijos tuyos que desean consagrarse al culto divino y al servicio de tu pueblo en el ministerio sagrado. Concédeles que perseveren en su vocación y que unidos con amor sincero a Cristo sacerdote, lleguen a ser aptos para recibir dignamente el ministerio apostólico. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar. Después de haber sido admitidos entre los candidatos a las órdenes sagradas, nuestro hermano Sergio Alejandro Ucán Mejía será instituido en el ministerio del lectorado. En este rito, el obispo en nombre de la Iglesia le confía de manera estable el servicio de proclamar la palabra de Dios en la asamblea litúrgica. Como signo de esta misión, recibirá el libro de la Sagrada Escritura. Querido hijo Sergio Alejandro Ucán Mejía, Dios nuestro Padre reveló y realizó su designio de salvar al mundo por medio de su Hijo hecho hombre, Jesucristo el Señor, quien después de anunciarnos todo lo que el Padre le había dado a conocer, confió a su iglesia esta misión de predicar el Evangelio a toda criatura. Tú, como lector que proclamas la palabra de Dios, vas a prestar una valiosa ayuda en esta misión confiada a la Iglesia y en consecuencia se te va a encomendar en el seno del pueblo de Dios un oficio especial al servicio de la fe que tiene su raíz y fundamento en la palabra de Dios. Tu misión será proclamar la palabra de Dios en las celebraciones litúrgicas y de esta forma educar en la fe a los niños y a los adultos, prepararlos para recibir dignamente los sacramentos y anunciar la buena nueva de la salvación a los hombres que aún la ignoran. Así, por tu ministerio, todos podrán llegar a conocer a Dios Padre y a Jesucristo su enviado y alcanzar la vida eterna. Cuando proclames la palabra de Dios a los demás, no olvides ser dócil al Espíritu Santo, escucharla y conservarla en tu corazón, para que de día en día se acreciente en ti un suave y vivo afecto por la palabra de Dios, que tu misma vida sea manifestación de Jesucristo, nuestro Salvador. Nos ponemos de pie. Pidamos, queridos hermanos, a Dios Padre, que bendiga a este siervo suyo destinado al oficio de lector
para que cumpliendo fielmente el ministerio que se le confía, proclame a Jesucristo ante los hombres y dé así gloria al Padre que está en el cielo. Dios nuestro, fuente de toda luz y origen de toda bondad, que nos enviaste a tu Hijo único, palabra de vida, para que revelara a los hombres el misterio escondido de tu amor. Bendice a este hermano nuestro Sergio Alejandro, elegido para el ministerio de lector. Concédele que al meditar asiduamente tu palabra, se sienta penetrado y transformado por ella, y sepa anunciarla con toda fidelidad a sus hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse. A continuación, el seminarista Sergio recibirá el libro de la Sagrada Escritura como signo visible del ministerio que acaba de recibir. Sergio Alejandro recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Amén. Fieles al mandamiento del Señor, pidamos al dueño de la mies que escuche nuestras oraciones por las vocaciones al ministerio y por las demás necesidades de la Iglesia y del mundo. Oremos diciendo: te rogamos, Señor. Para que Cristo, que reunió a sus discípulos a su alrededor con el fin de asociarlos a su predicación evangélica, suscite también en nuestros días servidores de su evangelio. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor ilumine la mente de los jóvenes cristianos y les infunda su fuerza, a fin de que sean muchos los que se dediquen al ministerio y consagren la propia vida a hacerlo presente en medio de los fieles. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que escogió en un estilo de vida virginal y pobre, suscite en los jóvenes de nuestras comunidades el deseo de consagrarse exclusivamente a su amor y al servicio de su Iglesia. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor derrame en las familias cristianas el espíritu de piedad, de manera que germinen en ellas abundantes vocaciones al servicio de la Iglesia. Oremos. Te rogamos, Señor. Para quienes han escuchado la llamada del Señor y han iniciado su camino hacia el ministerio presbiteral, no se desanimen ante las tentaciones que puedan surgir a causa de la propia debilidad o de las circunstancias que los rodean. Oremos. Te rogamos, Señor. Señor Jesús, que nos mandaste rogar al Padre para que mande obreros a su mies, escucha nuestra oración y haz que los ministros de tu Iglesia crezcan en número y perseveren fieles a su ministerio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Fruto de la tierra y de la
esfuerzo de la diaria fatiga, el pan de nuestra vida que se entrega a los demás. Recíbelo por las manos de María, transfórmalo en el fuego de tu amor y conviértelo, Señor, en pan de vida y bebida de salvación. Padre de bondad, hoy te ofrecemos el fruto de la tierra y de la humanidad, el vino del dolor y de nuestra alegría, el vino que es la fuerza en nuestro diario caminar. Recíbelo por las manos de María, transfórmalo en el fuego de tu amor y conviértelo, Señor, en pan de vida y bebida de salvación. Padre de bondad, hoy te ofrecemos el fruto de la tierra y de la humanidad, de nuestro esfuerzo, de la diaria fatiga, el pan de nuestra vida que se entrega a los demás. Recíbelo por las manos de María, transfórmalo en el fuego de tu amor y conviértelo, Señor, en pan de vida y bebida de salvación. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oren, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu pueblo, para que se multipliquen los dispensadores de tus misterios y perseveren sin cesar en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia,
Por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Su gloria inmensa llena cielos y la tierra. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ildefonso y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo Gustavo, a sus obispos auxiliares, Pedro y Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, por Antonio Llanos, Carmita Pereira y Jorge Laviada. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo buen pastor, dense la paz. El pecado,
ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y danos la paz, y danos la paz, y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno. Aquí estoy, Señor, te oiré. Cumpliré, Jesús, tu voluntad. Aquí estoy, Señor, y hablaré. Tu palabra es mi salvación. Aquí estoy, Señor, escucharé. Tu mensaje que a todos daré. Corazones muertos salvaré. Todos los hombres libraré. Quiero oír tu voz y alabarte. Saber que no es mi corazón y poner mi vida en la tuya. Saber que todo tuyo es. Quiero oír tu voz y alabarte. Saber que no es mi corazón y ponernos todos en tus manos. Saber que nos salvó. Oremos. Alimentados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que por este sacramento de caridad maduren las vocaciones que a manos llenas siembras en el campo de la Iglesia, de tal modo que sean muchos los que elijan el camino de servirte en sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Anuncian a Cristo con su manera de vivir, pueden retirarse en paz. Demos